Gracias, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lee. Luz Elena, buenas tardes. Demasiado buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Alex. Arnold, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vamos a... Ya, buenas tardes. Buenas tardes, José. Voy a pasarles lista. Les voy a Buenas tardes, poner... licenciado. Buenas tardes, licenciado. Perdone, viera que por cuestiones laborales a mí se me dificulta encender mi cámara. Perdone. Sí, Oscar, no se preocupe. Está bien, entiendo. Licenciado, Bueno, perdón, también en mi caso yo también estoy en una diligencia de turno, entonces viene siendo parcialmente mi cámara y le espero su comprensión. está bien, Alex. Está bien, gracias por avisar. Bueno, entonces les voy a colocar ahora en pantalla el módulo de la asistencia. Entonces voy a ir de uno en uno. Lilibet Basilia Akshuk. Buenas tardes, licenciado. Lilibet, no la alcanzaba a escuchar, Lilibet, gracias. Víctor Giovanni Álvarez. Víctor Giovanni Álvarez. Víctor, aparece conectado, Víctor, pero necesito que me responda, por favor, si no, no puedo asignar asistencia. Víctor no tiene asistencia. Damaris Adali Álvarez Martínez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Damaris. Mario Arturo Andrade Vázquez. Presente, Lick, buena tarde. Buenas tardes, Mario. Carla Michelle Argueta. ¿Es Michelle o Michael? Muy buenas tardes, licenciado. ¿Es Michelle? Michelle. ¿Y así se escribe? No, sí se escribe Michael. Solo se pronuncia ok. Michelle. Ajá. Gracias, licenciado. Cindy Estefanía Calderón Soto. Cindy Estefanía Calderón Soto. No está. Cristian Ulises Cardona Orozco. Lick, no sé si ahora me escucha. Buenas tardes, licenciado, presente. Gracias, Cristian. Franz Lorenzo Antonio Castillo Ruiz. Franz Lorenzo Antonio Castillo Ruiz. No está Franz. Mirna Fabiola Celidón Poncio. Mirna Fabiola Celidón Poncio. No está Mirna. Miguel Alberto Chilel Fuentes. Miguel Alberto Chilel Fuentes. Licenciado, me comenta el compañero que tiene problemas de comunicación. Que nos comente en el chat o me mande el correo o algo, pero necesito que él se pronuncie porque si no, no puedo asignar. Buenas tardes, licenciado. Ya logró, Lick, gracias. Ok, gracias. Es que mira que estoy conectado a mi computadora, pero se me afectó lo que es la señal de internet, entonces me conecté en el teléfono. De acuerdo, gracias. Antolina Marily de León. Antolina Marily de León. No está. Rosa María de León Ordóñez. Rosa María de León. Presente, Lick.
Buena tarde, gracias. Marlene y Margarita Ecomac. Buena tarde, licenciado. No sé si logra verme. Gracias, Marlene, buenas tardes. Olga María Fong. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Carlos Denis Gómez Mejía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Carlos. Arnold Danilo Gómez Orozco. Presente, Lic. Gracias. Jessica Elvira Guzmán Pérez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jessica. Dilma Micaela Hernández González. Dilma Micaela Hernández González. Saidi Noemí Hernández González. Tampoco. Santos Carlos Hernández. Sí, Santos está. Santos creo que tiene su micrófono activado. Exacto, licenciado, muy buenas tardes. Gracias, Santos, buenas tardes. Heidi Rosemary Hernández Vicente. Buenas tardes, Lic. Gracias, Heidi. José Manuel Ixchop. Licenciado, gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Eunice Samey Juárez. Buenas tardes, licenciado. Presente. Lisbeth Karina Juárez. Buenas tardes, licenciado. Presente. Lisbeth. Mariano René Martínez Ramírez. Mariano René Martínez Ramírez. Paula Alejandra Mazariegos de León. Presente, licenciado. Buenas tardes, Paula, gracias. Oscar Leonel Medina Castillo. Buenas tardes, licenciado. Presente. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Jensi Cristina Mejía. Presente, licenciado. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cristian José Mejía Mazariegos. Buenas tardes, licenciado, presente. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Víctor Adolfo Molina Hurtado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Jeffrey Paul Hansel Navarro Orozco. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Alex Roberto Perdomo Archila. Presente, Lic, buenas tardes. Gracias. Alfredo Pérez. Buenas tardes, licenciado, presente. Gracias. Reina Avelina Pérez Peñalonso. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Jacqueline Abigail Pérez. Jacqueline Abigail Pérez. No está. Lucelena Reyes Mazariegos. Buenas tardes, Lic. Presente. Buenas tardes, gracias. Jenny Crisandra Rivera Juárez. Gracias, Jenny. Kendi Paola Rodríguez Sosa. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. María Elena Leticia Terraza Raimundo. Presente, Lic. Buenas tardes. Gracias, María Elena. Lilian Elizabeth Saja. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes, Lilian. Gavino Severiano Cep. Buenas tardes.
Un gusto poder saludarlo a través de este medio. Gracias, Gabino. Buenas tardes. Keila Paola Buenas tardes. Vázquez Pérez. Licenciado, buenas tardes. Mariano Martínez le saluda. Sí, Mariano. Me comentaron que había pasado asistencia, solo que no lograban encontrar el link, perdone. Permítame, termino de pasar la asistencia y ya lo busco dentro de todo el listado. Muchísimas gracias, perdone. Bueno, Keila Paola Velázquez. Presente, Lic. Buenas tardes. Gracias, Keila. Buenas tardes. Alejandra Brendi Vicente. Presente, licenciado. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Yeltsin Zárate. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Yeltsin. Lic, buenas tardes, disculpe. Fíjese, me estaban comentando que ya me llamó, es que he estado tratando de conectarme, pero la señal acá está inestable. Víctor, sí, fue el segundo que llamé. Sí, Lic. Ok, vamos con Víctor. Y Mariano, creo que. Licenciado, buenas tardes. René Martínez Ramírez. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Sí. Mariano. No había luz eléctrica acá y hasta ahorita. ¿Puede entrar? Cindy Estefanía. ¿Recuerdan su nombre, por favor? Yo vi ahorita que estaba casi hasta arriba. Estefanía Calderón Soto. Ujú. Ok. Ahí estamos. ¿Alguien más que no haya llamado? No sé si ya tomó mi asistencia, Lic. Mariano Martínez le saluda. Mariano. Aquí está, mire, Mariano. Por eso sí tiene acceso a la pantalla, ¿verdad? Así es, Lic. Va, entonces aquí está, mire. Mariano René Martínez Ramírez. Si el Así es, chequecito está verde, quiere decir que tienen asistencia. Si está en rojo, es sin asistencia. Si lo marco en amarillo, es que entraron tarde. Entonces, aquí, por ejemplo, la compañera tiene rojo, no tiene asistencia. Si ustedes entran aquí a la parte de calificaciones, cada uno puede ver específicamente lo que le corresponde. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya me aparece sobre la tarea que me tenían que entregar el archivo asignado. De este archivo asignado yo tengo que calificar y asignar la puntuación. Aquí donde dice attendance, lo que significa es que ustedes van a ir teniendo el porcentaje distribuido dentro de la cantidad de sesiones que nosotros tengamos. Ahorita llevamos 2 clases y los que han estado en ambas clases tienen un 100% marcado. Ahora, tengo casos, por ejemplo, aquí, por ejemplo con Víctor, que me aparece solo el 50%. Entonces, puede ser que Víctor estuvo en la clase anterior, pero no estuvo en esta, o no estuvo, o viceversa, más bien. Entonces, lo que va a pasar es que conforme ustedes vayan acumulando la cantidad de sesiones asistidas, el sistema va a ir calculando automáticamente el porcentaje de asistencia. ¿Ya? Por eso es que, digamos, hoy a unos les aparece 100% y hay compañeros que tienen solo el 50%, porque de 2 clases que son el 100% de acuerdo al sistema, reconoce solo una, ¿ya? Por eso es que lo vamos haciendo así. Ahora, aprovechando que ustedes ven esto, ustedes se dan cuenta, aquí donde aparecen los guiones, es en donde no hay tareas entregadas. Entonces, a mí no me deja, si el sistema no me reconoce con este icono de que hay un archivo entregado, no me deja asignar la nota. Recuérdense que la tarea tiene como fecha límite las 5 de la tarde, y una vez se cierra el módulo, ya no se puede entregar. Ni se recibe por correo ni por WhatsApp porque no son los mecanismos establecidos para recibir tareas. Entonces, si ya la tienen, mejor tómense el tiempo de una vez de cargar el archivo. La semana pasada nos quedamos a mitad del módulo 1, básicamente en relación a la historia de la banca a nivel internacional. Platicábamos en relación a la extranjerización de la banca y vamos a ver hoy cómo es que se da la evolución de la banca en Guatemala. Y vamos a tratar de abarcar un poco en relación al módulo 2. Vamos ya a iniciar a poder definir el derecho bancario, cuáles son sus características, su naturaleza jurídica. Entonces, avancemos. Por favor, los compañeros que se están incorporando el día de hoy, necesito revisen dentro del material
o dentro de los anuncios más bien que ya se les cargaron, ahí está su guía didáctica. Entonces, la guía didáctica tiene la dosificación de los temas, así como la indicación de la ponderación de las tareas que tienen que entregar. Lamentablemente no puedo reasignar tareas, ¿sí? Por eso es que hay una asignación ordinaria, y si pues lamentablemente estuvieron o están todavía pendientes en la asignación extraordinaria, pues se tienen que poner al corriente con los contenidos y con las tareas, más no puedo yo ahorita habilitar más tiempo ni habilitar una tarea nueva. De alguna vez hago la salvedad. Entonces, les voy a compartir ahora en pantalla las diapositivas del módulo 1, desde donde nos quedamos. Terminamos con ese tema y yo se las voy a cargar dentro del material de apoyo para que ustedes las puedan consultar posteriormente. Necesito también, por favor, que tengamos a la mano la ley de bancos y grupos financieros, de preferencia, como lo habíamos platicado en la clase anterior, que sean leyes físicas, porque si son leyes digitales, en algún momento ustedes pueden tener el problema que para el examen las van a necesitar, y si el examen es presencial, yo no les puedo permitir ingresar con tabletas, computadoras o teléfonos al examen. Entonces la ley tiene que estar física. Bueno, ¿todos pueden observar la presentación en la pantalla? Sí, Sí, se ve, Lick. Bueno, se ve claro. Perfecto, gracias. Si de pronto tenemos interferencia con el audio, me escriben, entonces yo salgo de la sesión, ustedes no vayan a salir, yo salgo de la sesión y vuelvo a ingresar, porque de esa forma el audio se reconfigura. Entonces, si de pronto se empezara a atrasar o ustedes me escuchan entrecortado, solo me escriben en el chat de aquí de Meet y lo corregimos. Bueno, entonces, solo para recapitular, la semana pasada nos quedamos en la extranjerización de la banca. En este sentido, vamos a llegar a la evolución de la banca en Guatemala. ¿Cómo es que llegamos hasta el día de hoy al sistema bancario de Guatemala? Y principalmente aquí nosotros vamos a distinguir el sistema de banca central, así como el sistema de banca privada, que es el que conforma todos los bancos del sistema. Entonces, empecemos partiendo de la primera reforma bancaria que se da entre los años 1924 y 1926. Básicamente nosotros encontramos dentro de estos antecedentes la existencia de una reforma monetaria y bancaria en su totalidad. En este caso nosotros encontramos lo primero que sucede es la creación del Banco Central de Guatemala. Tomemos en cuenta, y si podemos ir ahí tomando nota, pueden ustedes ahí hacer ver que en el año 1926 teníamos la figura del Banco Central de Guatemala. Pero este Banco Central de Guatemala no es lo mismo que conocemos hoy en día como el Banco de Guatemala. Son figuras distintas que, conforme a la evolución que se dan dentro de las distintas etapas de la banca en Guatemala, de la banca central, pues cambia, evoluciona y surge una nueva entidad bancaria como la conocemos hoy en día. Algo que resaltar aquí es que en ese entonces el Banco Central de Guatemala se destaca como el único banco emisor de moneda. Esto es importante porque tomemos en cuenta que existe como una potestad directamente de los bancos centrales el poder ser los entes emisores y reguladores de la moneda. En este caso, para poder hacer la emisión de la moneda, pues es necesario también contar con una ley específica, una ley que establezca los lineamientos sobre los cuales la moneda ha de emitirse. Entonces, para ello, nosotros encontramos que empieza
un movimiento específico ya en relación a la regularización y a la legislación en cuanto a la moneda guatemalteca. Es importante aquí destacar también que dentro de esta primera reforma bancaria surge la primera ley de bancos, o la denominada en aquel entonces Ley de Instituciones de Crédito, que fue la ley que en esta primera reforma rigió y reguló a las instituciones bancarias. Anotamos también ahí que esta Ley de Instituciones de Crédito pues ya no está vigente. Actualmente tenemos una ley específica, la denominada Ley de Bancos y Grupos Financieros. Entonces vamos nosotros a dejar esto solo como un antecedente. Y hay algo importante aquí, el establecimiento del patrón oro, mediante el cual un quetzal podía cambiarse por $1. Les voy a poner un video que les explica en relación al patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? ¿En qué consiste? ¿Cómo funcionaba el patrón oro? ¿Y por qué era que este patrón oro entonces nos permitía equiparar para aquel entonces la moneda, el quetzal, nos permitía equipararlo al dólar? Creo que muchos de ustedes habrán escuchado quizás de sus abuelitos o de sus bisabuelos cuando les decían que con 1 centavo podían comprar no sé qué cantidad de cosas y pues a uno le parecería risible y dice, no hombre, pues es que qué exagerado, ¿cómo va a creer que con 1 centavo yo iba a ir a comprar una libra de carne y todavía le iba a quedar para hacer el resto del mercado? Pero en realidad era que además de que Guatemala pues tenía un porcentaje de inflación muy bajo, el patrón oro era algo que respaldaba el valor de la moneda, lo que le hacía entonces aumentar o conservar en este caso un valor alto y estable. Entonces les voy a compartir ahora en pantalla un video sobre el patrón oro. Igual estos videos yo voy a cargar los links por separado a las diapositivas para que ustedes puedan ir consultándolos posteriormente. Solo permítanme un momento. Le voy a dar play al video, solo necesito por favor, cuando empiece a correr, que ustedes me confirmen si lo escuchan correctamente, disculpen. En el que el valor de la moneda se fijaba en una determinada cantidad de oro. Sí, se escucha. Se escucha bien, En Lick, esquema, se escucha. la moneda era totalmente convertible a oro, ya que los bancos centrales tenían la obligación de cambiar los billetes emitidos por ese metal. El patrón oro comienza a funcionar como institución a partir de 1819. En ese año, Gran Bretaña eliminó la prohibición de exportar monedas y lingotes de oro, lo que en la práctica significaba eliminar la mayor traba a las importaciones. A Gran Bretaña se sumó Alemania en 1871, luego casi todos los países de Europa Occidental, mientras que Estados Unidos lo hizo en 1879, fijando al oro los billetes verdes denominados greenbacks que fueron emitidos durante la Guerra Civil. El patrón oro fue la base del sistema financiero internacional entre 1870 y 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este se dio bajo la supremacía en el comercio internacional de Inglaterra, centro del sistema financiero internacional. ¿Cómo funcionaba? El primer requisito para que un sistema así funcionara es que hubiera libre movilidad de capitales, al menos de los billetes, no necesariamente del metálico. Los bancos centrales procuraban mantener la paridad entre su moneda y el oro,
Por lo tanto, necesitaban mantener reservas en oro para intervenir en el mercado comprando y vendiendo este metal. En palabras modernas, buscaban evitar fuertes fluctuaciones de la balanza de pagos, evitar ingresos y egresos abruptos. Bajo este sistema, cuando un país era superavitario, digamos, exportando más de lo que importaba, recibía los billetes convertibles a oro del resto del mundo, aumentando así la oferta monetaria interna, lo que tendría a provocar un aumento de precios. En cambio, en los países deficitarios, se reducía la oferta monetaria, presionando los precios a la baja. El incremento de los precios en un país y su reducción simultánea en el resto provocaba el retorno al equilibrio. Esto es lo que Hume denominó mecanismo precio-flujo, haciendo que el país con precios altos disminuyera sus exportaciones, más caras, y aumentando sus importaciones, más baratas, reduciendo el superávit de cuenta corriente. Al mismo tiempo, lo contrario ocurría en el país con precios a la baja, que mejoraba su posición comercial. El mecanismo precio-flujo podía funcionar correctamente, pero en ocasiones los déficits podían prolongarse por mucho tiempo, por lo que los bancos centrales buscaban evitar salidas permanentes de reservas que amenazaran su paridad respecto del oro. ¿Y cómo lo hacían? Para evitarlo vendían activos nacionales, bonos, a cambio de oro, lo que reducía su precio y en consecuencia aumentaba su tasa de interés. Cabe recordar que la tasa de interés de un bono es inversamente proporcional a su precio. Una mayor tasa atraía capitales, oro, que volvía a equilibrar las cuentas, pero a costa de reforzar el ajuste. A pesar del ajuste, algunos países se mantuvieron deficitarios durante un tiempo prolongado, mientras que continuaba el superávit de sus contrapartes, generalmente Inglaterra. Esta fue una de las principales razones del declive del patrón oro. El principal problema del patrón oro era que subordinaba la política monetaria local al comercio internacional. Se producían fuertes movimientos de los precios internos de los países, pasando rápidamente de la deflación a la inflación, o se producía una fuerte competencia para atraer capitales aumentando la tasa de interés, generando más recesión. Otro problema, aunque hay quienes lo desconocen, estriba en la productividad de la minería de oro, que podría afectar el precio relativo del metal respecto de otros bienes, generando inflación o deflación según se produjera más o menos oro al mundo. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial se abandonó el patrón oro, ya que los países necesitaban imprimir mucho dinero para financiar los gastos de la guerra y no tenían el oro equivalente en sus reservas. El patrón oro se intentó restablecer con menos éxito a partir de 1918. Desde entonces se adoptó la convertibilidad fija de la libra esterlina y el dólar respecto del oro. Patrón cambio oro. Sin embargo, con la Gran Depresión, Inglaterra terminó abandonando definitivamente la convertibilidad, poniendo fin al patrón oro en 1931. La falta de flexibilidad de la política monetaria hacía imposible combatir el desempleo y la recesión. De hecho, hay quienes culpan al patrón oro de haber propagado y prolongado la Gran Depresión, como lo hace el economista Barry Eichengreen. Luego de la Gran Depresión, los países comenzaron a proteger sus economías domésticas. Se aplicaron aranceles, restricciones al comercio y devaluaciones competitivas. Los países comenzaron a aislarse del resto del mundo. El comercio internacional disminuyó sensiblemente, afectando la economía global y ralentizando la recuperación. De hecho, se considera que estos episodios económicos fueron una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la guerra prácticamente definida, queda claro que se necesitaba un nuevo orden económico mundial, por lo que en julio de 1944 los representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods para crear las instituciones que regirían la economía en las décadas siguientes y que continúan hasta nuestros días. Entonces se crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que derivaría en lo que hoy conocemos como la OMC. Pero eso será material para otro video, así que si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse al canal. También espero sus comentarios y sugerencias para nuevos videos. Bueno, entonces podríamos ver nosotros aquí en relación al patrón oro. Básicamente vemos que en el momento en el que surge este cambio en la forma de poder respaldar el valor de las monedas, esto definitivamente
generó una devaluación de monedas. Básicamente eran las grandes potencias mundiales las que tenían la capacidad de poder en determinado momento sostener grandes reservas de oro que le permitieran entonces conservar el valor elevado de sus monedas. Pues no sé, me dicen si se les está entrecortando y reiniciamos. Alex, ¿se escucha bien? ¿Se le escucha bien, Dick? Ok. Bueno. Sí, Dick, se escucha bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces solo permítanme, les vuelvo a colocar aquí en pantalla la diapositiva donde nos quedamos. Entonces, para ese entonces, como Guatemala todavía respaldaba el patrón oro, démonos cuenta aquí en las fechas, todavía hablamos de 1924 y el patrón oro todavía aguantó a nivel mundial hasta que llegamos al periodo, al momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todavía para este entonces, o sea, fueron años en los que Guatemala pues todavía sostenía este mecanismo de poder respaldar su moneda y mantener el valor frente a otras. Principalmente la moneda de referencia que se ha utilizado hasta hoy en día es el dólar, es el que nos sirve a nosotros como unidad referente para determinar el valor de las monedas de varios países. Ya dentro de la segunda reforma bancaria en Guatemala, nosotros nos damos cuenta que en 1929 surge el conocido crédito hipotecario nacional. El crédito hipotecario nacional surge en primera instancia como un banco del Estado y establece también su propia ley, la ley reglamentaria del crédito hipotecario nacional de Guatemala. Para el año 1946, ¿sí? Tomemos aquí en cuenta un poco las fechas en cuanto a la situación histórica. Recordemos que ya para 1946 hablamos de un periodo postguerra, ha acabado ya el conflicto de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional. Vemos entonces, de acuerdo al antecedente anterior, aquí Guatemala pues ya ha abandonado el patrón oro y también lo que conocíamos como el Banco Central de Guatemala evoluciona al nacimiento del conocido Banco de Guatemala, el Banguat, que es el que conocemos hoy en día. Efectivamente, con el nacimiento ya del Banguat, pues surge con su propia ley orgánica. Es necesario que exista una ley que fundamente la existencia de la institución y le dé las atribuciones con las que ha de cumplir dentro de su función en el sistema de banca central. Vamos a ver aquí que ya se da la emisión de una nueva ley monetaria. Es importante ya aquí la ley monetaria porque el Banco de Guatemala surge como único ente emisor de la moneda. Entonces, para que el Banco de Guatemala pudiera cumplir con esta función de poder hacer la emisión de la moneda, también era necesario contar con una ley que regulara o que estableciera los mecanismos para la emisión de la moneda. Es curioso que hablamos de la reforma bancaria para el año 1946 y es más de 50 años después que vamos nosotros a encontrar ya las normas, en este caso reguladoras, tanto del Banco de Guatemala como la ley monetaria, que son en el 2002. La ley orgánica del Banco de Guatemala está contenida dentro del decreto número 215 y la ley monetaria en el decreto número 203. No sé si ya alguno tendrá sus leyes, habrá conseguido algún compendio o las habrán comprado por separado para que nosotros podamos dar aquí una revisadita en relación al Banco de Guatemala. Y necesito también la Constitución, si ustedes me hacen favor. Vamos a trabajar ahorita con Constitución, Ley Orgánica del Banco de Guatemala y Ley Monetaria, por favor. Sí, licenciado. Bueno, entonces, partamos en primer lugar. Voy a pedirles favor entonces que me apoyen con las lecturas.
Voy a ir aquí en orden. Tengo primera en la lista aquí conectada a Alejandra. Alejandra, disculpe, la molesto con la lectura del artículo 132 de la Constitución Política de la República. Por favor. Muy bien, licenciado. El artículo 132, ¿verdad? Por favor. Muy bien. Dice artículo 132. Moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tienden a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros. Inciso A, el presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República y por un periodo establecido en la ley. Inciso B, los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación. Inciso C, un miembro electo por el Congreso de la República. Inciso D, un miembro electo por las asociaciones empresariales del comercio, industria y agricultura. Inciso E, un miembro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Y inciso F, un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos tres últimos miembros durarán en sus funciones un año. Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, a quien lo sustituye el vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por sus respectivos viceministros. El vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el presidente de la República, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria juntamente con el presidente, con voz pero sin voto, excepto cuando sustituya al presidente en sus funciones, en cuyo caso sí tendrá voto. El presidente, el vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la República deberán ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a los recursos administrativos y al de los contenciosos administrativos y de casación. Gracias, licenciado. A usted muchas gracias. Entonces, le voy a pedir ahora, vamos a ver, Alex Roberto. ¿Tienes leyes allá a la mano, Alex? La verdad no las tengo a la mano, Lick, pero sí le puedo leer ahorita. Usted me dice que le leo. Necesito, en la ley orgánica del Banco de Guatemala, vamos a darle lectura al artículo 1, por favor. ¿Para leer qué me dijo, perdón, Lick? La ley orgánica del Banco de Guatemala. Ahí estamos, Lick. Me dice artículo 1, objeto. Dice, la presente ley
La presente ley tiene por objeto normar lo atinente a la estructura y funcionamiento del Banco de Guatemala que se refiere en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, gracias. Vamos con el artículo 2 de la misma ley, por favor, Alfredo. Alfredo Pérez. Si desea, termino de leer el segundo, Alex. No, Alex, muchas gracias. Solo que fíjense que les comento una cosa, y de verdad no es con mala intención, pero me doy cuenta con otras clases, que ya me pasó con otras, que nos conectamos, paso asistencia y luego solo me dejan los usuarios conectados. Entonces, parte del ejercicio también lo hago para verificar que ustedes sí estén conectados, porque ahorita, por ejemplo, yo a la mañana me desconectó las cámaras, solo a Olga le agradezco yo que tiene su cámara conectada. No tengo otra manera de verificar. Licenciado, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes. Artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Disculpe, es que se me había fallado la señal. Artículo 2. Denominación. Para efectos de la presente ley, la denominación bancos comprende a los bancos constituidos en el país y a las sucursales. Bueno. Fíjese que la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Alex ya había leído el artículo 1, entonces sí los molesto, por favor, con que llevemos la lectura. Esto quiere decir que usted no estaba poniendo atención a lo anterior. ¿Te lo puedo leer, Lick? Gracias, Víctor, pero Alfredo tiene ahorita que arreglárselas, porque por eso yo necesito que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, Alex ya nos había leído el artículo 1, entonces creo que todos estamos llevando la lectura. Si no, en el examen no me vayan a preguntar, ¿y eso dónde decía? O me van a poner el artículo que no es, porque yo por eso aclaré que leyera. Entonces, por favor, Alfredo, artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Y me enciende la cámara, por favor, Alfredo. Jóvenes, ustedes están de veras a meses de cerrar cursos. Creo que ya no hay necesidad que yo tenga que llamarles la atención por este tipo de cosas. ¿Sí? Ya no hay necesidad que yo les esté pidiendo, repitiendo, por favor, las cámaras, por favor, llevemos la lectura. Creo que más que mi responsabilidad, es responsabilidad de ustedes el compromiso que asumimos al momento del estudio. No puede ser posible que si ahorita estamos trabajando con las leyes, no pueda ni siquiera llevar la lectura. Luego, de verdad, en el examen, no es formal, pero si cuando yo pida un fundamento y no es el fundamento correcto, lo siento, pero mala la respuesta. Entonces, Víctor, le agradezco si usted me hace favor de darle lectura al artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Muy bien. Gracias. Dice naturaleza. El Banco de Guatemala, como Banco Central de la República, quien en el texto de esta ley podrá denominarse indistintamente el banco o banco central, es una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, de duración indefinida y con domicilio en el Departamento de Guatemala. Gracias. Ese artículo de una vez resaltémoslo, ¿sí? Porque nos permite entonces identificar tanto la naturaleza, pero si ustedes se dan cuenta, si nosotros tomamos lo que nos dice el artículo 132 constitucional, que el epígrafe en realidad hace referencia a la moneda, no nos dice ni siquiera Banco de Guatemala o Junta Monetaria, sino que ya dentro del propio artículo nos empieza a desarrollar qué es el Banco de Guatemala, qué es la Junta Monetaria. Entonces, anotemos ya nuestra Constitución en este parrafito donde nos dice que
Dice, voy a leer únicamente donde está lo que nos interesa. En la Constitución, dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por la ley orgánica y la monetaria. Donde dice aquí la ley orgánica, apúntenle ustedes entonces el decreto número 16-2002, que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Oscar. Buenas tardes, licenciado. Mire, aprovechando, fíjese que me surgió una duda. En el caso de que alguna institución bancaria o financiera que dependa del Banco de Guatemala o cuestiones así, ¿quién es el encargado de sancionar cuando incumpla con la ley, pongámosle, verdad? En este caso sería la Junta Monetaria o el Banco de Guatemala. No, la Superintendencia de Bancos. Tenemos nosotros dentro del sistema de banca central en esta jerarquía la Junta Monetaria, que es la que determina toda la política cambiaria y crediticia. Por debajo de la Junta Monetaria viene el Banco de Guatemala, que es la entidad o el banco central encargado no solo de emitir la moneda, sino de llevar a cabo el procedimiento para la regulación y autorización de entidades bancarias privadas. Pero para la supervisión de las entidades bancarias privadas, nosotros tenemos la Superintendencia de Bancos, que cuenta además con ciertas tendencias como la Intendencia de Verificación Especial. Entonces, el órgano encargado de la supervisión en materia bancaria y financiera es directamente la Superintendencia de Bancos, que tiene su propia ley orgánica también, ley orgánica de la Superintendencia de Bancos. Esa la tengo aparte. No, tenemos la ley de supervisión financiera aquí, no sé si ustedes compraron un compendio o la tienen por separado. Fíjese que yo compré un compendio. Bueno, entonces en su compendio le tiene que aparecer la ley de supervisión financiera. Sí, licenciado. Sí, licenciado, me parece. Ya voy a llegar a esa parte, porque eso se da en la cuarta etapa. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta segunda reforma bancaria, hacemos referencia a que el Banco de Guatemala surge en el año 1946, pero tanto la ley monetaria como la ley orgánica del Banco de Guatemala las emiten hasta el año 2002. O sea, hay un gran retraso hasta esa parte. Entonces, cuando ya llegamos al año 2002, ya tenemos un sistema de legislación más completo. Ahí ya entra la ley de supervisión financiera. Ahí encuentra usted todo lo relacionado a la Superintendencia de Bancos. Ya vamos a llegar a esa parte. Ahorita solo nos estamos centrando en relación a la ley monetaria, o de dónde surge la ley monetaria y para qué, pero principalmente el origen, la naturaleza, qué es el Banco de Guatemala, y ya vamos a ir abarcando las demás instituciones. Me quedé en el artículo 2. Artículo 3, por favor, Arnold, de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Lick, disculpe, me mencionó, ¿cierto? Es que está lloviendo fuerte y no escucho bien. Artículo 3 de la ley orgánica del Banco de Guatemala, por favor. Objetivo fundamental. El Banco de Guatemala tiene como objetivo fundamental contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de los precios. Gracias, Arno. Y por favor, Carla Michelle, ¿me puede hacer el favor de darle lectura al artículo 4 de la ley orgánica del Banco de Guatemala, funciones? Sí, licenciado. Gracias. Funciones. El Banco de Guatemala tiene, entre otras, que determina la ley, presente la ley, las funciones siguientes. Inciso A, ser el único emisor de la moneda nacional. Inciso B, procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario mediante la utilización de los instrumentos previstos en la ley. Inciso C, procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Inciso D, recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales a que se refiere esta ley.
Inciso E, administrar las reservas monetarias internacionales de acuerdo con los lineamientos que dicte la Junta Monetaria. Inciso F, y las demás funciones compatibles con su naturaleza de Banco Central que les sean asignadas por mandato legal. Las funciones a que se refiere el presente artículo se ejercerán sin menoscabo de alcanzar el objetivo fundamental establecido en el artículo 3 de esta ley. Gracias. Entonces, vamos a ir marcando los artículos. Básicamente en esta segunda etapa, en esta reforma bancaria, que es la que marca una evolución de la banca en Guatemala, tenemos ya el nacimiento del Banco de Guatemala como única entidad emisora de moneda de acuerdo a las funciones que le atribuye el artículo 4 de su ley orgánica. Tenemos ya establecido entonces la naturaleza y el objetivo fundamental con el que cumple en el Banco de Guatemala. Y aquí se refiere también, o sea, si nosotros vemos en la Constitución, dice que se regirá por la ley orgánica y la ley monetaria. Revisemos la ley monetaria. Veamos, por favor, dentro de la ley monetaria, primero, lo que nos dice en los considerandos. La ley monetaria está contenida en el decreto número 17-2002. Veamos los considerandos. El primer considerando, por favor, Carlos, Denis, si me hace favor de darle lectura al primer considerando de la ley monetaria. Sí, licenciado. Sí. Licenciado, viera que yo tengo la ley, pero en digital, pero no me aparecen los considerando, solo empieza el artículo 1. Unidad monetaria, nada más de ahí comienza. ¿Alguien que me pueda apoyar con los considerandos de la ley monetaria, perdón? Sí, licenciado, buenas tardes, tengo la mano. Gracias, María. El primer considerando dice que en Guatemala la legalización bancaria vigente data de los años 1945 y 1946, cuando fue emitido, entre otros, el decreto 203 del Congreso de la República, Ley Monetaria, por lo que es conveniente adecuar el referido marco legal a los cambios que han generado en los mercados financieros y a las prácticas modernas de implementación de la política monetaria y financiera. ¿Continúo con el siguiente link? Sí, por favor. Sí, segundo, considerando que el Banco de Guatemala es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el territorio nacional y que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala se rige por su ley orgánica y por la ley monetaria, por lo que es procedente incluir en esta última las disposiciones que desarrollen todo lo relativo a las especies monetarias. Tercer y último considerando que a la luz de esos cambios que se han registrado especialmente en los mercados financieros internacionales, se ha considerado importante la necesidad de emitir la legislación apropiada en materia cambiaria que permita, por un lado, generar confianza en los agentes económicos y por el otro, revestir de certeza jurídica las operaciones con divisas que estos efectúen en el país, de tal forma que se garantice la libre convertibilidad de la moneda nacional, así como el libre movimiento de capitales que viabilicen las acciones en la moneda extranjera se desarrollen en forma correcta y ordenada. Por tanto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, a partir de en nuestra ley monetaria, ahora sí donde dice la potestad de emisión, el artículo número 2, José Mejía, ¿me puede hacer favor darle lectura
al artículo de la ley monetaria. Licenciado, ¿le puedo dar lectura? Gracias. Artículo 2. Potestad de emisión. Únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, de conformidad con la presente ley y con la ley orgánica del Banco de Guatemala. La emisión está constituida por los billetes y monedas nacionales que no estén en el poder del Banco de Guatemala. Bien, gracias. ¿Qué vamos a anotar aquí? Vean, a este artículo 2 de su ley monetaria, agréguenle el artículo 4, literal A, de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y al artículo 4, literal A, de la ley orgánica del Banco de Guatemala, agréguenle el artículo 2 de la ley monetaria. Los artículos son los que respaldan y coinciden en la potestad que va a tener el Banco de Guatemala para la emisión de la moneda. Entonces así vamos a ir trabajando nuestras leyes para que a ustedes se les haga fácil fundamentarse. Alex. Licenciado, una consulta. Esta es una consulta estrictamente de este tema. Dice que la facultad es directamente de emitirlo desde Guatemala, pero tengo entendido que ahora los acuerdos son que, bueno, yo trabajé un tiempo en una cuestión de aduanas y veía que los billetes venían de Chile, venían de otros países, directamente la emisión de esto se hacía en otros países. No sé dónde está regulado y de qué manera, digamos, hay un cambio y no es estrictamente Guatemala el que tiene la emisión de estos billetes. No es que los billetes como tal vengan de China o de Chile. Lo que viene es el papel moneda. O sea, el papel en el que se imprimen los billetes con las medidas de seguridad implementadas en los billetes es el que viene de fuera. No lo producimos en Guatemala, pero la propia emisión del billete sí se hace en Guatemala. Por cuanto a la numeración, registro, serie, todo eso lo emite siempre el Banco de Guatemala. Exactamente, el Banco de Guatemala es el que procede directamente a hacer la emisión, digamos ya la impresión, número de registro, cumpliendo en este caso, así como usted mencionaba, por ejemplo, el diseño y toda esa parte está establecida dentro de la propia ley monetaria. Está en las especies monetarias, artículo 3, el artículo 3 nos establece las denominaciones y características de los billetes. Y en el capítulo 2, artículo 12, están las denominaciones de la moneda metálica. Inclusive establecen las aleaciones, los pesos o lo que se denomina tolerancia de pesos, que es básicamente el gramaje que deben de tener las monedas, los diseños que deben de tener las monedas y los gastos de impresión y acuñación. El artículo 20 dice: todos los gastos de impresión, acuñación y reposición de especies monetarias se aplicarán a los gastos operativos del Banco de Guatemala. Entonces, lo que nosotros traemos de otros países es el papel moneda, es el papel que tiene toda la seguridad. Es como en el caso de los pasaportes. La emisión de los pasaportes o ya la impresión se hace aquí, pero el papel en el que se imprimen los pasaportes, las medidas de seguridad, ese es el que viene de China, viene de Alemania. Entonces, los billetes se siguen emitiendo, solo el Banco de Guatemala es el único emisor. Ok, Lick, muchas gracias por la explicación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar en la siguiente etapa. Hay algo muy particular que vamos a encontrar. Aunque el Banco de Guatemala se establece para aquel entonces como único emisor de moneda, ustedes se dan cuenta que aquí la ley se reguló hasta el año 2002. Entonces,
Históricamente nosotros vamos a encontrar dentro de la banca en Guatemala que hubo una etapa, principalmente cuando se da este movimiento independentista en el que surge el Estado de los Altos, en el que el denominado Banco de Occidente, que se extinguió hace algunos años por absorción de Banco Industrial, pero Banco de Occidente funcionó también como emisor de moneda, entonces teníamos un papel moneda también emitido por Banco de Occidente. Veamos qué sucede en la tercera reforma bancaria en el 2002. Aquí es en donde, imagínense, es hasta la tercera reforma bancaria, 50 y pico de años después, donde ya surge la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley monetaria. Pero es porque en el año 2000 se crean los denominados lineamientos de reforma integral. Es aquí donde la Junta Monetaria emite la que se conoce como matriz del programa de fortalecimiento del sistema financiero nacional, que sería bueno que la pudiéramos nosotros leer para ver de qué se trata y por qué es que entonces es a partir de que se emite esta matriz del programa de fortalecimiento del sistema financiero nacional que nos permite la emisión de estas leyes que vienen a complementar y a regular nuestra legislación bancaria. Aquí también es importante la emisión de la ley libre de negociación de divisas. Nos permitió flexibilizar las transacciones en moneda extranjera. Hemos de tomar en cuenta que, aunque se da con el surgimiento de la ley de libre negociación de divisas cierta flexibilidad en estas transacciones de moneda extranjera, posteriormente hubo necesidad de regular a través de resoluciones de la Junta Monetaria esta libre, entre comillas, negociación de divisas. Porque ¿qué fue lo que pasó? Esta ley empezó a ser utilizada como mecanismo para realizar ciertas actividades delictivas, más que todo sobre el lavado de dinero. Entonces, más adelante vamos a ver nosotros que se encontraron con un problema en el que nos dijeron, bueno, negociemos divisas. Es libre la negociación de divisas, todo ciudadano guatemalteco puede negociar con divisas. Pero encontraron el problema de las actividades delictivas y el financiamiento de actividades. Entonces, surge también una ley contra el lavado de dinero y otros activos y una ley para erradicar el financiamiento del terrorismo. Ya nos vamos a ir un poquito ya a materia penal, pero principalmente el aspecto en cuanto la ley contra el lavado de dinero y otros activos viene a restringir algunas de las disposiciones que encontrábamos nosotros dentro de la ley de libre negociación de divisas. Si ustedes compraron un compendio, tendría que estar incluido. La ley de libre negociación de divisas está contenida justo en el decreto 94/2000 y la ley contra el lavado de dinero y otros activos es el decreto 67/2001. O sea, un año nos duró la alegría, digámoslo así, de poder negociar divisas libremente porque luego nos empezaron a restringir, a poner como ciertos límites, inclusive a los montos que uno debe depositar a cuentas en dólares. También se restringió en este caso la denominación de los billetes que uno puede depositar a cuentas en dólares e inclusive la apertura de cuentas en dólares está restringida a quienes puedan justificar debidamente que necesitan entonces utilizar esa moneda. Entonces vamos a analizar la ley de libre negociación de divisas y también la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Vamos a ahorita seguir avanzando, que de todas maneras son leyes que vamos a ver en el transcurso de nuestra materia. Aquí ya en la tercera reforma bancaria, pues era lo que yo les hacía referencia, en el 2001 surge la ley contra el lavado de dinero y otros activos y en el año 2002 el sistema bancario nacional contaba con más de 30 instituciones bancarias. Parecería que fueran menos, pero en realidad pues sí tenía bastante saturado su sistema bancario y ahí es en donde empiezan a surgir ciertas normas que vienen a complementar nuestra legislación bancaria. Por una parte, se da la reforma tributaria, que tiene cierta
injerencia aquí, recordemos nosotros, dentro del sistema del derecho tributario. El derecho tributario va a surgir principalmente de la actividad financiera del Estado. Uno de los agentes que principalmente intervienen dentro de la actividad financiera del Estado es el sector privado, y el sector privado pues, está comprendido por el sistema de banca. ¿Por qué? Porque es el sistema de banca por donde pasa todo el dinero que está en circulación, producto de las actividades comerciales que cada uno de nosotros puede realizar. Entonces, los bancos fueron como el objetivo fundamental, ¿verdad? Porque ahí era en donde el sistema tributario iba a reforzarse y poder encontrar la forma de recaudar de mejor manera. Surgen entonces, como podíamos ver, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, son del año 2002, la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera. Démosle una revisada a nuestra Ley de Bancos y Grupos Financieros. Vamos a tomar únicamente el artículo 1 en cuanto al objeto de la ley. Veamos, por favor, Cristian Ulises, artículo 1 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, por favor. Disculpe, licenciado, ¿qué ley me indicó? Ley de Bancos y Grupos Financieros, artículo 1, objeto. Licenciado, que eso solo la tengo acá en la computadora. Y solo que tengo un poco lento el internet. Permítanme. Cristian José Mejía. Licenciado, por favor. Gracias. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así como el establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de representación de bancos extranjeros. Muy bien, gracias. Voy con Cristian Ulises. Ahora pasémonos a la Ley de Supervisión Financiera, por favor. Ahí vamos también a resolver un poco la duda en cuanto a lo que planteaba Oscar. Ley de Supervisión Financiera, por favor. Decreto 18-2002. Ahorita le indico. Licenciado, si gusta, yo la tengo a la mano. Sí, licenciado. Sí, Cristian. ¿Lo tiene? ¿Cuál es el artículo que quiere que lea? Discúlpele. Artículo 1. Sí, claro. Artículo 1, por favor. Bien. La Superintendencia de Banco. ¿Me escucha, Alec? Sí, lo escuchamos. La Superintendencia de Bancos es un órgano de banca central organizado conforme a esta ley, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco. Entidades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros, y las demás entidades que otras leyes dispongan. La Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Goza de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez patrimonial. Muy bien, gracias. Entonces, igual ahí tomemos nota de ese fundamento legal. Básicamente estamos identificando las principales entidades del sistema de banca central. Tenemos la Junta Monetaria,
Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. En este caso, por ejemplo, Oscar planteaba la duda de, bueno, ¿quién se encarga de supervisar las actividades que realizan los bancos del sistema? Inclusive la propia Superintendencia de Bancos puede supervisar o puede fiscalizar las actividades del propio Banco de Guatemala. Sin embargo, en cuanto al sistema de bancos privados, son autorizados por el Banco de Guatemala y supervisados por la Superintendencia de Bancos. Los bancos privados, a partir de la autorización que les da el Banco de Guatemala y estar debidamente constituidos y registrados, deben también solicitar a la Superintendencia de Bancos la autorización para poder iniciar funciones. Cuando nosotros realicemos el estudio del procedimiento para la constitución de un banco privado en Guatemala, vamos a identificar desde la etapa administrativa en la que se debe de solicitar a través del Banco de Guatemala la autorización que la otorga la Junta Monetaria, hasta el momento en el que como notarios hacemos la autorización de la escritura que contiene la constitución de la sociedad anónima que conforma el banco, hasta el punto de la entrada en funciones en donde requerimos autorización de la Superintendencia de Bancos. Vamos a analizar esa parte también. Banca múltiple. ¿A qué se refiere la banca múltiple? Hacemos referencia aquí al sistema establecido conformado por bancos e instituciones de crédito especializadas, cuya función principal es la determinada intermediación de crédito. Vamos a ver entonces qué es o a qué se refiere esa intermediación, porque creo que a muchos de pronto nos suena cuando dicen, no, es que está cometiendo intermediación bancaria, entonces eso es delito. Vamos a ver entonces cuándo y en qué consiste el delito de intermediación bancaria y cuándo en realidad la intermediación bancaria es permitida y no es constitutiva de delito. Entonces vamos a ver que dentro del sistema de banca múltiple, la función fundamental que se va a dar es la intermediación de crédito, la intermediación con valores. El objetivo principal a través de esta intermediación de crédito es la obtención de una utilidad que se va a dar a partir de los diferenciales de tasas de interés de las operaciones de captación y colocación de recursos. Aquí van a decir ustedes, bueno, ¿qué es el diferencial de tasa de interés? ¿Cómo así que la captación y la colocación de recursos? Bueno, para esto nos vamos a auxiliar de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Vamos a irnos directamente al artículo 41, por favor. Lo vamos a ver ya detenidamente. En otro tema vamos a ver todas las actividades o todas las operaciones y servicios de los bancos. Ahorita, para entender esta parte del tema, vamos a utilizar el artículo 41 y, por favor, le voy a dar lectura yo a las partes conducentes, solo ustedes me hacen favor de ir subrayando o tomando nota. Artículo 41 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Los bancos autorizados conforme a esta ley podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los servicios siguientes. Operaciones pasivas, la literal A, operaciones pasivas, y vamos a establecer aquí recibir depósitos monetarios, numeral 1, recibir depósitos a plazo, numeral 2, recibir depósitos de ahorro. Vamos a tomar estos tres como referencia. Adicionalmente, en operaciones activas, tenemos numeral 1, otorgar créditos. Bueno, en un crédito, ¿quién de ustedes me puede decir qué es lo que gana el banco al momento de otorgarme a mí un crédito? ¿Qué
¿Qué piensan ustedes? Los intereses. Los intereses. Intereses líquidos. ¿Verdad? ¿Y qué gana el banco al momento en el que yo voy y les llevo 100,000 quetzales en un depósito a plazo fijo? Activos, Lick. El capital de activos, Lick, para darlo en préstamos. Ahí está. Ese es el punto. Vean ustedes. En realidad, el banco, si yo llevo cierta cantidad de dinero, hablemos de 100,000 quetzales, para un plazo fijo, pongamos es un depósito a plazo fijo a un año, y el banco me ofrece a mí una tasa, pongámosle, del 4% anual, el banco me tiene que pagar a mí intereses por tener mi dinero en el banco. O sea, ahí el banco aparentemente no está ganando nada, pues en realidad, por eso es que aquí les aparece a ustedes como una operación pasiva. El artículo 41, literal A, numeral 2, recibir depósitos a plazo, es una operación pasiva. Las operaciones pasivas se caracterizan porque el banco se sitúa como sujeto pasivo dentro de una obligación, ¿verdad? Se convierte en deudor de mi persona. El día que yo quiera y digo, bueno, quiero mis 100,000 quetzales de vuelta, ellos me los tienen que entregar. Pero, como ustedes mencionaban, por ejemplo, a la hora de otorgar un crédito, que es una operación activa, entonces ahí el banco se sitúa como acreedor de la obligación. Y ahí el banco va a dar un crédito por 100,000 quetzales a una tasa de interés por lo menos del 9%, alrededor de. Entonces, es ganancia para el banco. En realidad no es en ese 9% de interés que le está cobrando a la persona en el crédito, sino aquí, por eso nos dice, su principal objetivo es la realización de utilidades, o sea, las utilidades son las ganancias provenientes de diferenciales de tasas de interés entre operaciones de captación y colocación de recursos. La captación de recursos es cuando ellos reciben mi dinero, ellos están captando el dinero en un depósito a plazo fijo y colocan el recurso a través de una operación de crédito. El diferencial de tasa de interés se encuentra entre ese 4% que me pagan a mí por mi dinero a plazo fijo, por un depósito a plazo fijo, y el 8% que le cobran a alguien más. Entonces, el banco está ganando 4% con mi dinero, porque el dinero para pagar el crédito yo se los dejé ahí un año. Entonces, es otra persona la que en realidad está pagando el 8%. A mí me dan el 4% y el banco se queda con 4%. Ese es el diferencial de tasa de interés. El interés o esa diferencia que se da entre el interés que el banco me paga a mí por tener mi dinero depositado, ¿verdad? Porque me tienen que pagar una mínima cantidad, y la tasa de interés que el banco le cobra a alguien más por darle un dinero al crédito. Que lo que hace el banco básicamente es, llegamos 5 personas y les ofrecemos o se nos ocurre depositar 100,000 quetzales cada una a plazo fijo, el banco no va a tener ese dinero pues ahí esperando guardado a ver qué pasa. El banco básicamente, digámoslo así, le da vuelta. Esos 500,000 que juntaron con nosotros 5, lo van a dar al crédito a otra persona. A 5, 10, 15, 20 años, y el banco va a generar una tasa de interés. Y en esa diferencia que hay en la tasa de interés que a nosotros nos va a pagar el banco en relación a lo que le cobra a la otra persona, ahí está la utilidad del banco. Entonces, a eso hace referencia ahí. ¿Me explico con los ejemplos y con la conceptualización? Sí, licenciado, está bien explicado. Va, perfecto. Pasemos a lo siguiente. ¿En qué consiste? Ahorita vemos eso, permítanme. Ahí estamos, ahí ya tenemos la imagen en pantalla. ¿En qué consiste entonces? La banca consiste principalmente en la captación de recursos públicos a través de las operaciones en la cual se asumen pasivos a su cargo para posteriormente colocarlo ante el público mediante operaciones activas y pasivas. Las operaciones pasivas
son los depósitos que reciben. Fundamento legal, artículo 41, literal A de nuestra Ley de Bancos y Grupos Financieros. Se presentan a través de un documento emitido para formalizar el compromiso de retornar a sus clientes los recursos depositados, así como sus rendimientos. Si nosotros vamos al banco y establecemos o creamos una cuenta de ahorro, nos dan un certificado de ahorro, o lo que mucha gente le denomina como libreta de ahorro o la boleta de ahorro. O si, por ejemplo, abrimos un plazo fijo, un depósito a plazo fijo, nos extienden un certificado de depósito a plazo fijo, que es básicamente nuestra constancia que el dinero nos va a ser devuelto. Bueno, sigamos avanzando en esto. Tenemos también las operaciones activas. Básicamente, las operaciones activas están entendidas en suma ya por los préstamos que se otorgan, quedando entonces el activo a su cargo consistentes en documentos que los clientes como destinatarios de los recursos firman y se comprometen a devolver junto con el costo que aceptan pagar. ¿Qué documento es el que nosotros suscribimos? En el caso de los créditos, van a ser las escrituras de mutuo con garantía, dependiendo del tipo de garantía que le otorguemos, que vamos a ver nosotros también esa parte dentro de los contratos bancarios relacionados. Básicamente, en este sentido, la banca tiene la libertad de poder administrar los recursos que ha captado de la manera que más considere conveniente, destinándolos en su mayoría a el otorgamiento de créditos, esto debido a la rentabilidad que obtiene de ellos. ¿Dónde encontramos nosotros las operaciones activas en relación, por ejemplo, a los créditos? Artículo 41, literal B, numeral 1 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Continuamos. Principales funciones de la banca múltiple. Encontramos nosotros que las instituciones de banca múltiple principalmente funcionan como sociedades facultadas para realizar operaciones de recursos públicos a través de la creación de contingentes para su futura colocación en el público. Vemos nosotros que el artículo 41, además de las operaciones pasivas y activas, también nos regula de las denominadas operaciones de confianza, pasivos contingentes y servicios. Vamos entonces a analizar, por ejemplo, qué clases de servicios presta, cuáles son las operaciones de confianza entonces que realizan los bancos y cuáles serían en este caso los pasivos contingentes. ¿Cuáles son las ventajas de la banca múltiple? Vamos nosotros a imaginarnos o ponernos en contexto de las entidades bancarias que conocemos hoy en día. Creo que cuando nosotros analicemos cada uno de estos aspectos, a todos nos va a parecer familiar, porque más de alguno, dentro de una institución bancaria en la que manejemos nuestras cuentas de depósitos monetarios o cualquier otro producto, vamos a identificar cuáles son estas ventajas ofrecidas por la banca. Lo primero es que se ofrece a los clientes una gama de diferentes servicios y productos. Ya no acudimos nosotros a un banco solo para depositar dinero y que nos lo guarden. Podemos obtener créditos, podemos obtener fianzas, podemos obtener documentos para la compraventa de mercancías a nivel internacional, podemos obtener tarjetas de crédito, podemos obtener seguros, ¿sí? Básicamente ya nosotros asistimos al banco para todo, y no solo por la obtención de productos, sino los servicios. Pagamos luz, pagamos nuestros servicios de teléfono, de cable, de internet. Podemos obtener en el banco hasta la forma de pagar los impuestos. Nuestro impuesto de circulación, en realidad vamos y pagamos al banco. Nuestras boletas de impuestos sobre la renta de IVA, vamos y las pagamos al banco. O sea, los bancos han centralizado de alguna forma la obtención de muchos recursos. Inclusive, ya los bancos, ustedes se dan cuenta que
de pronto en las tiendas, en las librerías, tienen un rotulito ahí de caja X o agente Y o Rappi, no sé qué, que son ahí 3 entidades bancarias que han innovado básicamente en hacer su servicio a la gente. Ya la gente ni siquiera tiene que ir a la tienda, y ahí en la tienda cobran una sobremesa, allí en la tienda pagan su, ¿qué les digo? Su luz, su teléfono, etcétera. Dice que favorece el desarrollo económico de un país. Evidentemente, al momento en que nosotros empezamos a circular la economía y favorecemos y prestamos esta distinta gama de servicios, estamos fortaleciendo, estamos coadyuvando al desarrollo económico del país. Permite el diseño de nuevos instrumentos de crédito. Conforme ha pasado el tiempo y ha evolucionado la banca, nosotros nos damos cuenta que actualmente tenemos muchas formas de poder obtener productos a través de documentos de crédito. Existen entidades bancarias en las que ustedes ya ni siquiera necesitan contar con una tarjeta de crédito plástica, sino que ya les remiten a ustedes un número de tarjeta y un código de seguridad para que ustedes realicen operaciones electrónicas sin que exista una tarjeta física. Encontramos nosotros que se promueve la eficiencia y efectividad. Es importante también desde esta perspectiva que los bancos han innovado y han adaptado, pues, cada quien los productos que más se adaptan a su segmento de clientes. Y esto les permite entonces buscar actuar con cierta eficiencia y con cierta efectividad en la prestación de sus servicios, lo que también favorece a la competitividad dentro del sistema bancario. Las personas pueden tramitar todas sus solicitudes financieras en un solo lugar. Particularmente, antes de la pandemia, nos íbamos a sentar al banco, pero al menos podíamos hacer varias gestiones en un solo momento. Ahora creo que ya muchas personas se han ido adhiriendo a las llamadas agencias en línea o agencias virtuales, que nos facilitan a nosotros desde nuestra computadora, desde gestionar un pago hasta gestionar un crédito. Podemos inclusive nosotros trasladar dinero entre cuentas que tengamos en distintos bancos sin la necesidad de irlo a retirar a uno e ir al otro y entregarlo, ¿verdad? Entonces, también ya se nos permite entonces realizar u obtener varios servicios financieros y productos desde un solo lugar. Tenemos también la posibilidad, lo principal que es lo que se busca con los bancos, que es la posibilidad de poder ahorrar en Internet. Podemos nosotros crear fondos que nos permitan a nosotros prever a futuro, disponer de cierta cantidad de dinero, ya sea para realizar alguna cuestión personal, para poder prever alguna situación, algún problema de salud o alguna necesidad posterior, o inclusive para gastarnos el ahorro en algo que siempre hemos querido, ¿verdad? Pero esa es la principal función que va a tener el banco. Y pues esto efectivamente, todos estos servicios, todo lo que nos permiten hacer los bancos, ha marcado una gran influencia en el mercado financiero. Creo que estamos nosotros ya envueltos dentro del sistema financiero, ya ninguno de nosotros es ajeno a las operaciones bancarias. Si ustedes se dan cuenta, hasta el simple hecho, lo que les ayuda a ustedes es decir, bueno, no puedo ir al campus de la universidad a hacer mi inscripción. ¿Qué hago? Me meto a la página, genero una boleta, la pago en el banco y automáticamente pues yo ya quedé inscrito. Se acabó ahí el problema. Entonces, todos hemos quedado inmersos de una u otra manera. Creo que más de alguno maneja desde su teléfono celular al menos una aplicación que le permite el acceso a sus cuentas bancarias, a sus tarjetas y que les facilita en todo caso, por ejemplo, el pago de su propio teléfono celular, el pago de su cuota universitaria, el poder recibir o transferir dinero a amigos y familiares. Entonces, de cierta manera, estamos nosotros ya dentro del mercado financiero, ya somos parte del mercado financiero. Bueno, y pues aquí terminaríamos esta parte del tema. Pregunto, tenemos
dudas sobre lo desarrollado el día de hoy? De mi parte, no, Lick, estoy todo bien. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro, Lick? Sí, licenciado, todo bien. Ya, todo claro. Sí, Lick, todo claro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana vamos a trabajar en relación a las nociones fundamentales que ya vamos a empezar a desarrollar como tal, que es el derecho bancario, cómo se caracteriza, en dónde está inmerso el derecho bancario. Entonces, solo rogándoles, por favor, si fuese posible, para la próxima semana tengan sus leyes físicas, de verdad que les van a servir en algún momento. Y no quisiera que ustedes en algún momento se vieran con el problema de decir, no la tengo y la necesito para resolver mi examen o cualquier otra situación. Igual, créanme que para sus privados no les va a servir salir corriendo a comprar leyes nuevas y a ver por dónde empiezo a leer. Son nuestras leyes viejitas que venimos nosotros jalando ahí desde el primer semestre y que venimos apuntando, resaltando que de pronto ya hubo una reforma y ¿qué hacemos? Descargamos y le cortamos el pedacito y lo pegamos encima, porque esas leyes ya tienen nuestras anotaciones. Entonces es importante que las tengan físicas, por favor. Entonces nos vemos el próximo sábado. Les deseo buen fin de semana. Por favor, si no falte entregar tareas todavía, aprovechen ahorita. Quedan 20 minutos antes de la hora límite. Yo me quedo hasta acá para no quedarnos a medias en el siguiente tema. Y aprovechen ahorita, si les hace falta entregar, cargar su archivo, de una vez aprovechemos el tiempo, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde.